Bienvenidos a nuestra unidad número 2, conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. En esta unidad estaremos viendo los conceptos fundamentales, la clasificación de los costos, los métodos para segmentar los costos semivariables, así como la información de los costos en los negocios. Dentro de lo que es la contabilidad administrativa, su propósito básico es proveer información útil acerca de una entidad económica para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, como los accionistas, acreedores, clientes, administradores, gobierno, entre otros. Debido a que la contabilidad es útil para un conjunto de personas, se originan diversas ramas con base en las diferentes necesidades de información de los distintos segmentos de usuarios. En esto viene la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal y la contabilidad administrativa. En efecto, la contabilidad es muy importante para cualquier empresa, especialmente para los pequeños negocios que comienzan su vida en el mercado. Pues cada rama, ya sea la financiera, la fiscal o la administrativa, cumple un papel fundamental y es de gran importancia. Sin embargo, en cuestión de planeación y control, la que se requiere es la contabilidad administrativa, ya que es la que nos va a ayudar a proyectar en el futuro y a tomar las decisiones en el presente. La contabilidad administrativa se define como un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientando a facilitar las funciones administrativas de planeación y control, así como para la toma de las decisiones. Entre las aplicaciones más comunes se encuentra la elaboración de los presupuestos, la determinación de costos de producción y la evaluación de la eficiencia de diferentes áreas operativas de la organización. En diversas ocasiones se llega a confundir con la contabilidad financiera, si bien ambas tienen como finalidad generar información útil para la toma de decisiones en las organizaciones, además de exigir responsabilidad sobre la administración de los recursos. La contabilidad financiera verifica y realiza esta labor de manera global, mientras que la contabilidad administrativa lo hace por áreas o segmentos. Además de la contabilidad administrativa, está organizada con el fin de producir información para usuarios internos de la organización. Se enfoca hacia el futuro y genera los presupuestos y estándares de costos. Por otra parte, la contabilidad financiera produce información para los usuarios externos, se basa en información del pasado o en sucesos ya realizados por la organización y además de que permite visualizar globalmente los resultados de la empresa. Dentro de las características principales de la contabilidad administrativa también encontraremos que tienen la intención de proveer información para realizar las actividades de costeo de productos y servicios. Respecto a la administración interna, motivar a los administradores para que logren los objetivos de la empresa, así como generar reportes con información relevante que sirvan para facilitar el proceso de la planeación y el control administrativo. Esto nos va a ayudar dentro de la organización en base a que se deben de tomar las mejores tomas de decisiones. Sin duda es fundamental para el desarrollo de cualquier negocio o organización, ya que en sus primeros años las empresas son lo más importantes que deben de llevar a cabo una buena planeación, es decir, donde se quiere llegar al corto y a largo plazo, ¿no? Al fin de aprender a controlar los recursos de la misma organización. Dentro de lo que vienen siendo los temas, vamos a ver los temas y los conceptos en esta parte acerca de su clasificación y concepto por parte de cada uno de los autores de costos. El concepto de costos, en base al autor Juan García Colín, nos dice que define al costo en términos generales como el conjunto de los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un bien específico. También se considera como el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes y servicios que se adquieren. Los costos son los relacionados con la función de producción, y es decir, la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que vienen siendo los tres elementos del costo. El concepto de costos, en base al autor Aldo S. Torres, nos dice que se establece un costo
También representa un decremento de recursos, pero que a diferencia de los gastos, estos recursos se han consumido para fabricar un producto. El costo se convertirá en gasto al momento de la venta del producto. El concepto del autor de Ernesto Reyes Pérez nos dice que el costo es un resumen de erogaciones o gastos aplicados a un objetivo preciso, productivo o distributivo, recuperable a través de los ingresos que generen. Más adelante aquí les voy a dar una diferencia que existe entre el costo y el gasto. Como costo unitario tenemos que es el valor que corresponde a cada unidad producida o de servicio, atendiendo a la inversión realizada y al total de los productos o servicios. Dentro de lo que viene siendo el costo primo o primer costo, tenemos que es el costo de los materiales directos y la mano de obra directa que intervienen en la fabricación de un producto. El costo unitario es aquel que obtenemos en base a las unidades que vamos a producir y el costo que éste va a llegar a tener. La suma de todas las unidades multiplicadas por el precio, vamos a obtener lo que viene siendo el costo unitario. Dentro de lo que es el costo de adquisición, este se representa por el valor factura más todas las erogaciones realizadas con el fin de hacer llegar el producto o los materiales hasta la planta. El costo de adquisición participa en el inventario y en el estado de resultados. El costo incurrido es todo aquel costo representado por los tres elementos del costo, que viene siendo la materia prima, la mano de obra y el gasto indirecto de fabricación, con una característica propia, que no incluye valores de periodos anteriores, sino que exclusivamente los del periodo en el momento en que se están incurriendo. El concepto del costo de transformación, llamado también costo de conversión, este está integrado por dos elementos, el que es la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación para la transformación de la materia prima en productos terminados. Este está representado por empresas maquiladoras. El costo de producción de lo vendido, aquí tenemos que es un costo representado por el valor o costo de adquisición de los productos desplazados para su venta y en su caso las erogaciones comprendidas dentro de los tres elementos del costo que viene siendo la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Esto es desde su adquisición hasta la transformación y el mismo desplazamiento del producto o servicio que ha generado dicho ingreso. En el costo total tenemos que este está representado por el valor final invertido en un producto o en un servicio. Este se integra por las erogaciones realizadas en el área de operación y del área de producción y distribución. ¿Qué se entiende por costos? Por costos se entiende que es la suma de todas las erogaciones en que se incurre, ya sea una persona física o una persona moral, para adquirir un bien o un servicio con la intención de que genere un ingreso para el futuro. Se puede decir que un costo es un sacrificio que hacemos el día de hoy con la esperanza de que nos produzca un beneficio más adelante. Todo costo debe generar una utilidad futura y si no de lo contrario carecería que todo sentido erogarlo y fuese el caso de ser eliminado de un presupuesto. Todo es con la finalidad de generar una utilidad y si no de lo contrario sería quitarlo dentro de lo que es ahora sí que nuestra estimación o nuestro presupuesto que nosotros estamos llevando a cabo para lo que viene siendo la transformación de una materia prima o la transformación ya en artículos terminados. Hasta el momento en el que se llega a la utilidad que origina un costo previo, se pueden hacer tres categorías. Dentro de las tres categorías tenemos el costo del activo, que se representa cuando se incurre un costo cuyo potencial de ingreso va más allá del periodo contable. Esto quiere decir que es la compra, por ejemplo, de un edificio, de un terreno, de una maquinaria, de un equipo de reparto, de un equipo de transporte o de algo que sea un activo fijo para nuestra empresa y esto es un costo que lo vamos a ir aplazando a un largo plazo.
El segundo viene siendo el costo-gasto, que esta es la proporción de un activo o un desembolso de efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que comparado con los ingresos que generó, da por resultado la utilidad que se tuvo en él. Por ejemplo, aquí tenemos los gastos de publicidad, la depreciación de un edificio o de un activo fijo correspondiente a ese año, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de forma a corto plazo. El tercero viene siendo el costo pérdida. Este es la suma de todas las erogaciones que se efectuaron, pero no generaron los ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso en el cual se pueda comparar al sacrificio que se realizó. Y aquí vamos a poner de ejemplo, puede ser cuando se tiene una pérdida total, ya sea de un equipo de transporte o en un equipo de reparto, cuando en su momento a lo mejor no se contaba con un seguro para dicha unidad y en este caso se tiene una pérdida total. Un aspecto importante al momento de analizar la estructura de los costos, es decir, la mezcla de costos de producción, los gastos de operación, los gastos financieros, entre otros, de la empresa, es conocer el giro del negocio, debido a que de acuerdo con él, la estructura de los costos diferirá, ¿no? Dependiendo de cada organización, de cada entidad, la estructura del producto que se vaya a llevar a cabo, va a ser ahora sí que el diseño o la planeación que vamos a tener bien planteada para evitar tomar malas decisiones y en este caso vaya a haber algo que genere hasta alguna pérdida para dicha empresa, ¿no? Es por eso que siempre toda planeación tiene que estar muy bien estructurada, muy bien analizada, para que de esta forma lleguemos al objetivo que nosotros estamos esperando. Y aquí tenemos un breve concepto acerca de lo que es el gasto según el autor Ernesto Reyes Pérez. Nos dice que toda erogación clasificada en conceptos definidos pendiente de aplicación al objetivo que los originó, del cual formarán su costo. Toda erogación o todo gasto clasificado en conceptos definidos, ¿no? Pendiente de aplicación al objetivo. Nos dice aquí que ese es el concepto de gasto y ahorita les voy a comentar cuál es la diferencia entre el costo y el gasto. Aquí el costo se incorpora al valor de los artículos manufacturados por la empresa. El costo se eroga por causa e incrementa su valor en el inventario y este se refleja en el activo, en tanto que los gastos no se adicionan al valor de estos productos, sino que se cargan directamente a la cuenta del estado de resultados, ya que los gastos se identifican en el periodo en que se erogaron o en que se gastaron, ¿no? El costo se incorpora al valor de los artículos manufacturados. Todo costo que nosotros calculamos y llevamos a cabo, aquí hablando de lo que viene siendo la materia prima, prácticamente nosotros lo vemos también como un gasto, como una erogación, más sin embargo viene siendo un costo porque lo vamos a adicionar adentro del artículo que nosotros vamos a manufacturar o vamos a transformar. Y que dicho artículo, al momento de que nosotros lo vendemos, de esa forma nosotros recuperamos toda esa erogación que habíamos invertido en él. Por eso, en base a lo que es la diferencia entre el concepto la diferencia entre el costo y el gasto, tenemos que el costo es recuperable mientras que el gasto no es recuperable. Podemos poner un ejemplo del gasto no recuperable, que más adelante igual les voy a hacer mención, pero podemos decir que el consumo de la energía eléctrica, Comisión Federal, el consumo del agua son gastos que no son recuperables, más sin embargo son necesarios para la producción de nuestros artículos. La clasificación de los costos los vamos a manejar aquí en cuatro partes. La primera va a ser por el tiempo. En base al tiempo va a ser por la fecha de registro. En base al tiempo lo podemos desglosar en base a lo histórico o a lo real y en base a lo que vienen siendo los costos predeterminados. Dentro de lo costo histórico tenemos que hacer un comparativo en base a un ejercicio anterior con el actual que estamos llevando a cabo. Y en costos predeterminados estamos hablando acerca de las estimaciones. Estas estimaciones nosotros las podemos llevar a cabo en base a la experiencia que nosotros ya tenemos dentro de
de la empresa y dentro del área del departamento de contabilidad, y otro es que lo podemos hacer por un método científico, ¿no? El segundo sería por el sistema contable. Dentro de lo que viene siendo el sistema contable tenemos que pueden ser completos o incompletos. Dentro de lo que viene siendo por sistema completo tenemos que manejar lo que viene siendo un inventario perpetuo, donde conocemos todo lo que se encuentra dentro de nuestro almacén, más sin embargo tendríamos que hacer un inventario de forma física para saber las unidades que tenemos ahí almacenadas. Dentro de lo que viene siendo por sistema contable incompleto tenemos lo que vienen siendo las mercancías generales, y en este método se usa el método analítico, en donde es aquel que nosotros determinamos en base a un estado de resultados. Es por eso que se dice que se registra en la cuenta del estado de resultados, en donde nosotros ahí podemos conocer tanto los ingresos como los gastos que nosotros tenemos dentro de la organización. En este caso de incompleto, donde se manejan mercancías generales, que es el método analítico, solo se registra el precio al cliente. Dentro del inventario también de analítico tenemos que no se conoce como tal el inventario general siempre y cuando nosotros estemos manejando lo que viene siendo el inventario perpetuo. Dentro del analítico sí conocemos su inventario final, ya que nosotros lo tenemos que tener bien definido dentro de nuestro estado de resultados para poder nosotros de esa forma determinar lo que es nuestro costo de ventas. El número 3 es por los gastos que acumulan. Estos gastos se pueden acumular tanto en costos directos como costos absorbentes. Dentro de lo que es el costo directo vamos a manejar todos aquellos costos variables, y dentro del costo absorbente se manejan todos aquellos costos variables más los costos fijos. En el cuarto tenemos el cuarto costo tenemos por la forma de producción. En este se involucran todas aquellas empresas grandes de transformación de las materias primas. En este caso estamos hablando de las empresas de producción o de transformación, y estas se pueden también clasificar en base a los costos conjuntos, en base a los costos por procesos. Estos se hacen de forma continua en volumen para un número de personas en específico o de clientes en específico, ¿no? En lo que viene siendo por lotes, en este manejamos únicamente por segmentos para clientes específicos también, y por la forma de producción lo podemos manejar de forma mixta también. Podemos hacerlo ya sea por procesos o por órdenes. Aquí les voy a hablar acerca de los costos deducibles, que son aquellos costos y gastos que una empresa puede deducir de sus ingresos para efectos del cálculo de sus impuestos, de acuerdo con la ley de los impuestos sobre la renta. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que vienen siendo las depreciaciones y la amortización y todos aquellos gastos diversos que la empresa tenga. ¿Cuándo los vamos a hacer deducibles? Siempre y cuando estos costos o estos gastos tengamos el soporte de una factura que reúna todas aquellas condiciones como lo marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29. La factura tiene que estar a nombre de la empresa, tiene que tener sus certificados digitales, tiene que estar timbrada. Si su monto es mayor a 2,000 pesos, tiene que tener específicamente el pago por medio de una transferencia electrónica o por medio de una tarjeta de débito. Para ser deducible tiene que reunir todas esas características como lo marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29. Los costos no deducibles son aquellos que siendo aceptables para efectos contables no lo son para efectos fiscales. Por ejemplo, aquellos que no reúnan los requisitos de deducibilidad del Código Fiscal de la Federación que ya les mencionaba, ¿no? Sí los podemos registrar contablemente siempre y cuando tengamos la autorización por parte de los directivos de la empresa o de la administración de la empresa, en donde hayan adquirido cierto producto o cierto artículo en donde probablemente tengamos únicamente una nota de venta y no como tal una factura. Por eso se dice que son los costos no deducibles. Los costos de producción son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados.
los mismos se subdividen en las siguientes categorías. Estos se van a dividir en los 3 elementos del costo, lo que viene siendo el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. El costo de la materia prima, tenemos que el costo de los materiales directos integrados al producto, por ejemplo, una multa utilizada para producir cerveza o el tabaco para producir cigarros. En este caso debemos de contar con unas licencias o unos permisos autorizados por parte de nuestro gobierno para que nosotros podamos hacer uso acerca de este giro. Mientras nosotros no contemos con estos permisos, somos acreedores ya sea a una sanción o a una multa. El costo de la mano de obra, este costo es el que se interviene directamente en la transformación del producto. Por ejemplo, los sueldos de todos y cada uno de los trabajadores involucrados, ya sea el giro de cada negocio, ¿no? Si ponemos de ejemplo una empresa, en este caso de la materia de contabilidad de costos, pensaríamos en automático en las maquiladoras, en todas aquellas empresas que se dedican a lo que viene siendo la transformación y la manufactura. En este caso ponemos de ejemplo pues toda la mano de obra de todos los operativos que ahí laboran. En lo que vienen siendo los gastos indirectos de fabricación, tenemos que son los costos que intervienen en la transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sueldo del supervisor de mantenimiento, el energético, etcétera, ¿no? Energético en base a lo que viene siendo los gastos indirectos de fabricación, el pago de la energía eléctrica. ¿Okay? De acuerdo con la función en la que se originan, estos son los costos o gastos de distribución o venta. En este tenemos que son todos aquellos que se incurren en el área y esta se encarga de llevar el producto de la empresa al consumidor final. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro que sería la logística, la publicidad, las comisiones, los sueldos de los vendedores y los estudios de mercados, ¿no? Entre otros que pueden entrar también aquí. Todo aquello que vaya relacionado en base a lo que es la distribución o venta. De acuerdo con la función en la que se originan, también tenemos a los costos o gastos de administración. En estos son todos aquellos que se originan en el área administrativa, y aquí tenemos de ejemplo todos los sueldos del personal de contabilidad, administrativo y de cada uno de los departamentos que tengamos dentro de la empresa. También entran los gastos de oficinas generales, como los gastos también de teléfono, de luz, entre otros. De acuerdo con la función en la que se originan, son los costos o los gastos de financiamiento, o también denominados costos integrales de financiamiento. Son los que se originan por el uso de recursos ajenos que permiten financiar el crecimiento y desarrollo de la empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo, los intereses que se pagan por los créditos recibidos. De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos, tenemos los costos del periodo. Estos son los que se identifican con los intervalos de tiempo y no son los productos y servicios. Aquí tenemos de ejemplo la renta de las oficinas, la renta de las naves industriales, y estas tienen que ser al margen de la fecha en que se venden los productos. De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan los ingresos, estos son los costos del producto, o también conocido como costos inventariales. Son todos aquellos que se llevan contra los ingresos solo cuando han contribuido a generarlos de forma directa. O sea, todos los costos de los productos que han sido vendidos, y estos, es decir, entran en el costo de ventas, de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado deben ser inventariados. Todo aquello que no lo metamos dentro de lo que viene siendo el costo de venta y que queden fuera, que no contribuyan a generar el ingreso, tenemos que tenerlo definidamente dentro de lo que vienen siendo nuestros almacenes o nuestros inventarios. Los costos históricos, igual, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, tenemos que son los que se produjeron en un determinado periodo, y estos costos son en base a los productos vendidos o bien aquellos productos que se encuentran aún en producción de proceso
y esta categorización es de gran ayuda para predecir el comportamiento de cada uno de los costos en un futuro cercano. Y aquí tenemos, por ejemplo, el valor histórico de los activos o del balance general. Bien, los costos y gastos que se muestran en el estado de resultados, en donde nosotros podemos comparar el valor histórico, que es una comparación de una producción o de unos costos que nosotros hayamos determinados en un pasado y estemos haciendo una comparación con lo que actualmente estamos llevando a cabo. Lo que son los costos predeterminados, también de acuerdo al tiempo en que fueron calculados, son los que se estiman en base a estadísticas y estos se utilizan para elaborar presupuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo el costo de ventas presupuestado basado en la estimación de ventas para el año próximo. En esto llevaremos a cabo en las siguientes sesiones más adelante algunos ejemplos de formatos para determinar costos predeterminados. Estos costos se hacen, como aquí lo mencionan, son estimaciones que nosotros llevamos a cabo para nosotros decidir llevar a cabo esa producción o no. Estimamos unas órdenes de producciones y estas órdenes de producciones también las estimamos en base a lo que vienen siendo los costos de ventas, determinamos los gastos de administración, los gastos de venta, sacamos los costos unitarios, determinamos los impuestos y lo que finalizamos en esta práctica o en este ejercicio es únicamente hacer estimaciones del costo de venta de todos aquellos artículos que nosotros pretendemos llevar a cabo, ya sea a una manufacturación o transformación también de las materias primas. De acuerdo a su comportamiento tenemos lo que vienen siendo los costos variables, que son los que cambian en relación directa con la modificación del volumen de alguna actividad, ya sea relacionada con la producción o con el área de administración y ventas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo la materia prima, que esta cambia de acuerdo con la función de producción, las comisiones de acuerdo con las ventas hechas por cada vendedor. Aquí lo que nos habla el costo variable es que vamos a llevar a cabo una producción de acuerdo a lo que un cliente nos requiera. Las comisiones en base a las que un cobrador va a llevar a cabo es en base a las ventas que él llegue a realizar. Entonces ahí tienden a ser variables porque no siempre van a vender lo mismo ni tampoco se va a llevar a cabo la producción de dichos artículos en las mismas cantidades. Los costos fijos, pues son todos aquellos que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin que importe, estos no cambian en su volumen de ventas, tampoco cambian en lo que viene siendo el salario, en lo que es en línea recta, y tampoco cambia, por ejemplo, lo que se paga de arrendamiento en una oficina o en una nave industrial en donde se estén llevando a cabo dichas actividades, ¿no? Los costos fijos, entonces, en un concepto definido, podemos decir que son todos aquellos que permanecen constantes y que no cambian. Los costos fijos son aquellos que se pueden desglosar de dos maneras. Pueden ser costos fijos discrecionales, pero también pueden ser los costos fijos comprometidos. El primero son costos fijos discrecionales, nos habla que son aquellos que son susceptibles de ser modificados y aquí sería un ejemplo los sueldos y salarios, ¿no? En base a cómo va a ser modificado, en base al incremento que se tenga anual cuando incrementa lo que viene siendo el salario mínimo. Los costos fijos comprometidos son aquellos que no pueden ser modificados y por lo tanto también se les conoce como los costos sumergidos. En esta categoría entran todas aquellas depreciaciones de los activos fijos y podemos poner un ejemplo como la maquinaria o a lo mejor un equipo de transporte que tengamos dentro de nuestra empresa, ¿no? Los contratos de arrendamiento es un contrato que ya tenemos, en este caso, un compromiso que nosotros hacemos, que lo firmamos por medio de un contrato hacia nuestro arrendatario y nosotros tenemos ya establecido ahí por cuántos años
vamos a rentar dicha oficina o nave industrial, y esto estaríamos hablando de un compromiso que hacemos dentro de un plazo que viene siendo a largo plazo. Los costos semivariables también son conocidos como semifijos o mixtos. En estos tienen las características que están integrados una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, los servicios públicos como la electricidad, y en este caso, como anteriormente, cuando nosotros teníamos redes de telefonía, en este caso la red de telefonía nos cobraban en base a los minutos que nosotros hiciéramos usos de él. Que actualmente ahorita ya se cobran lo que vienen siendo por servicios contratados, ¿no? En base a lo que viene siendo la energía eléctrica, ahí sí nos cobran por medio de los kilowatts que nosotros consumamos, ya sea de manera mensual o de manera bimestral. Los costos directos son los que se llevan a cabo de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Estos son aquellos que se identifican plenamente con las actividades, con los departamentos o los productos. Y aquí ponemos un ejemplo, los sueldos del asistente de dirección de ventas, que es un costo directo del departamento de ventas, y la materia prima, que es un costo directo del producto, ¿no? Ambos se manejan de forma directa, pero uno viene siendo el asistente de dirección del departamento de ventas y que va encaminado hacia el departamento de ventas. Dentro de lo que es la materia prima, pues es un costo directo que va directamente hacia el producto. Los costos indirectos. Estos son aquellos que se pueden identificar, que no se pueden identificar en una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. La clasificación como costo directo o bien como indirecto está en función de las actividades que se analizan y por lo tanto se deben determinar en base a los costos, y estas pueden ser, en ocasiones pueden ser de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, aquí el sueldo del gerente de producción es directo a los costos, sí es directo a los costos del área de producción, pero es indirecto del producto en sí mismo, ¿no? Únicamente su sueldo del gerente de producción va directo hacia el costo porque lo tenemos que incluir en esa área porque él es el encargado de toda la área de producción, más sin embargo su sueldo sí va directo hacia ese costo. Donde ya no va directo a ese costo ya es cuando ya va directamente hacia el producto nada más. Entonces aquí como punto final decimos que los costos indirectos son todos aquellos que no se pueden identificar dentro de una actividad determinada, ¿no? Pueden tender a variar y como son de una forma indirecta, no los podemos identificar en base directa, sino que únicamente tenemos que determinarlos en base a la producción que nosotros estemos llevando a cabo y analizar de qué forma los podemos clasificar cuando sean directos o indirectos. Bueno, en esta unidad número 2, hablamos acerca de lo que vienen siendo los conceptos y las clasificaciones, así como el comportamiento de cada uno de los costos. Únicamente en esta parte número 1 vimos lo que vienen siendo todo aquello relacionado, pero puro concepto. En la unidad número 2 vamos a hablar, en la siguiente sesión vamos a hablar igual de la información acerca de los costos, pero de esta manera ya lo vamos a aterrizar en ejercicios prácticos. En esta unidad, aquí les dejo proyectada la siguiente parte, que es la siguiente continuación de su siguiente sesión. Por mi parte es todo. Muchas gracias.